La historia tiene lugar durante el verano entre mi segundo y tercer año de secundaria. Soy un chico hispano de 1,62 m de altura, con algunas partes de mi cabello teñidas de azul en el frente, así que no parezco muy amenazante, al menos eso pensaba. Soy introvertido y debido a esto mucha gente interpreta mi silencio y ocasionales comentarios ingeniosos como señales de malicia en lugar de verlos como el mecanismo de defensa que son. Seamos honestos, los chicos pueden ser crueles. La verdad es que no odio a nadie, pero cuando te hieren suficientes personas, tiendes a limitar cuántas dejas entrar en tu vida. Para mis amigos, soy un libro abierto, pero sí, a pesar de mi filosofía pacifista y el valor que veo en todas las formas de vida, tanto humana como no humana, sigo siendo el chico que recibe todas las bromas y acusaciones de acosador raro. En octavo grado, mi propio consejero escolar me identificó como una posible amenaza porque almorzaba solo, pero esa es una historia para otro momento. Cada chico con el que hablo me llama gay, o se burla de mí porque soy un romántico empedernido con un respeto legítimo por las mujeres y un sentido de decencia humana, y no un idiota sin corazón que solo quiere acostarse con alguien. En otras palabras, me enorgullezco de ser el tipo de persona que soy, lo que hace que esta historia sea aún peor de lo que ya es. Tuve una pelea con una chica que se suponía que era mi mejor amiga, llamémosla Eve, justo al final del 10º grado. Mis amigos son las personas que me importan, aquellos por los que estoy y que están para mí. Ella no quería eso, solo quería algo superficial. Estaba destrozado después de no solo perder a mi segunda mitad, sino de descubrir que nunca estuvo realmente allí para empezar. Y aunque usualmente soy capaz de controlar mis emociones, caí en una especie de depresión. Mis calificaciones habían sufrido durante el año escolar por la ansiedad que mi supuesta amiga me causaba. Siempre sentía que caminaba sobre cáscaras de huevo, pero ahora que había comenzado el verano y no tenía la rutina diaria que mantenía mi vida unida, simplemente dejé de hacer cosas. Parte de mí estaba aliviada de haberme librado del peso de una amistad tóxica, pero aún me sentía tan vacío por dentro, tan solo. Siempre había sido un paria, así que sentir que era especial para alguien era algo muy importante para mí, y perder eso fue devastador. No dibujaba como solía hacerlo, raramente salía, e incluso me enfermaba más a menudo. Simplemente merodeaba por la casa. Las emociones son como una droga o comida salada, pueden ser adictivas y, aunque sean malas, intentarás recrearlas. Cuando estás deprimido no sientes nada. Si te haces sentir triste, al menos sientes algo. Un día estaba haciendo precisamente eso, reviviendo el dolor al deslizarme por fotos antiguas en mi teléfono. Para el cumpleaños de Eve, había hecho un video en el que conseguí que un montón de personas sostuvieran letras de la canción My Life Would Suck Without You de Kelly Clarkson, mientras la canción sonaba. Cursi, lo sé. La aplicación de fotos tiene esta función que te permite ver dónde se tomaron las fotos y videos en un mapa mundial. Recostado en el sofá me dio curiosidad y abrí el mapa para ver dónde vivían todos los que me habían ayudado con el video. Inofensivo, ¿verdad? Pero noté que una chica que me había ayudado, llamémosla Harper, vivía a poca distancia de mi casa. Había conocido a Harper en 6º grado, pero nunca fuimos tan cercanos. Admito que tenía un pequeño enamoramiento con ella en la secundaria, pero era principalmente porque era la única persona que no me trataba como basura. Probablemente solo era porque sentía lástima por mí. No teníamos nada en común y siempre parecía que yo era invisible para ella. Era dulce, pero simplemente me ignoraba. Había superado cualquier sentimiento por ella hace tiempo, pero aún me decía hola y hablábamos de vez en cuando. Me gustaría reiterar que no busqué su dirección en la web ni la seguí a casa. Simplemente lo noté porque estaba en la aplicación junto con varias otras personas. Podría haber sido cualquiera. Por unos días en realidad lo olvidé por completo, tratando de distraerme de cualquier pensamiento sobre Eve viendo YouTube y recopilando memes estúpidos. No fue hasta casi una semana después que lo recordé. Esto es algo que solo los inadaptados entenderán, y que enloquece a mi madre cuando sucede. Cuando veo a alguien que conozco en público, tiendo a deambular cerca de ellos y esperar a que me noten. No quiero acercarme y saludar a alguien que preferiría que muriera antes que hablar conmigo. Si ellos hablan primero, sé que estoy a salvo. Es estúpido, lo sé. Simplemente no quiero sobrepasarme y avergonzarme. Si tu compañía es rechazada por la mayoría de las personas,
Un simple hola de alguien que se toma la molestia de hablar contigo puede actuar como un refuerzo de confianza. Es agradable sentirse querido de alguna manera. Y después de intentar ser el mejor amigo posible para Eve, aún no fui lo suficientemente bueno. Bueno, ya ves a dónde va esto. Ten en cuenta que esto es Carolina del Norte a mediados de junio. No estaba a punto de caminar casi 1,5 kilómetros durante el día. Salgo a caminar por el vecindario todas las noches, así que mis padres realmente no sospecharían nada. Supongo que esa debería haber sido mi primera pista de que estaba ocultando mi plan de ellos. En el fondo sabía que algo de lo que estaba haciendo no estaba bien. Eran alrededor de las 9:30 de la noche cuando salí. En realidad, tomé algunos caminos equivocados antes de llegar a su calle. Mientras caminaba, sentí de repente un peso en la garganta, pero lo atribuí a los nervios. No fue hasta que llegué a la casa en sí que todo comenzó a caer en su lugar. ¿Cuál era exactamente mi plan? ¿Pasar por su casa y esperar que alguien me notara? Justo entonces vi un coche entrar en el camino y el hermano de Harper salir. Se detuvo, me miró desconcertado y entró. Fue cuando realmente me di cuenta. ¿Qué estoy haciendo parado frente a la casa de una chica que apenas conocía en medio de la noche? Puedo inventar todas las excusas que quiera, que no estaba pensando con claridad, que mis emociones nublaron mi mente, pero la verdad es que sabía que esto estaba mal. Mi mente sabía perfectamente que esto no estaba bien y simplemente lo ignoré. Quería darme la vuelta y correr. Justo cuando estaba a punto de salir corriendo, vi a alguien salir por la puerta. Era su madre. Intenté actuar lo más casual posible, incluso pregunté si estaba incomodando a alguien cuando ella me preguntó si estaba perdido o necesitaba ayuda. Inventé una historia absurda sobre tener una brújula defectuosa. Solo resultó que llevaba una conmigo. Y por algún milagro me creyó, o al menos actuó como si lo hiciera. Fue muy amable, considerando lo que sus hijos debieron pensar y decir antes de que ella saliera. Una vez que estuvo dentro, corrí a casa. Entré en pánico cuando la realidad de lo que había hecho me golpeó en oleadas. No le dije a nadie lo que realmente sucedió, ni a mis amigos, ni a mi familia. A todos les dije que fue una coincidencia y pensé que si lo dejaba pasar no pasaría nada. Han pasado varios meses y Harper me bloqueó, como descubrí cuando intenté enviarle un mensaje sobre algo completamente no relacionado. Tenemos la misma primera clase cada 2 días, y ella me evita como la peste. Terminé dejándole un mensaje de voz en mi último intento de reconciliación, ni siquiera de nuestra amistad. Fue algo así. Hola, soy yo. Si estás escuchando, por favor escucha. Sé que arruiné todo, fui un idiota, un mentiroso y un hipócrita. Y probablemente algunas otras cosas más. No tienes razón para confiar en mí ni escucharme, pero muchas personas a lo largo de los años, y lo siento, solo has obtenido partes de las peores. Era algo que quería hablar contigo sobre eso. Pero como me he dado cuenta, probablemente hay mucho que he hecho que justifica una explicación. No estoy tratando de justificar nada ni dar excusas. Hay muchas cosas malas que he estado tratando de arreglar recientemente. Solo devuélveme la llamada si no te hace sentir demasiado incómoda. No te molestaré si no lo haces. Solo piénsalo, por favor. Bueno, gracias. Adiós. Ella nunca respondió. Me siento fatal. Sé que no hay nada que pueda hacer para arreglar esto. Será para siempre una mancha en mi línea de tiempo que nunca podré borrar. Siempre fui una parte insignificante de su vida y lo sé. Estaba bien con solo ser una nota a pie de página en su historia. Solo desearía que no tuviera que ser una mala. Harper, si estás escuchando esto, nunca quise asustarte. Lo que hice fue inaceptable y lo siento. Al final, aprendí que nuestras acciones tienen consecuencias que a menudo no comprendemos del todo hasta que es demasiado tarde. Lo que puede parecer un impulso inofensivo, nacido del deseo de conectar o aliviar nuestro propio dolor, puede interpretarse de maneras que nunca imaginamos. Y aunque mi intención nunca fue causar daño, lo hice. Lastimé a alguien a quien nunca quise incomodar. Me he dado cuenta de que la soledad y la tristeza pueden nublar nuestra capacidad de tomar decisiones. Pero no son excusas. Ser consciente de nuestros errores y tratar de corregirlos, aunque sea solo para entenderlos, es un paso necesario. Sin embargo, también aprendí que no todos los errores pueden enmendarse, y hay personas que, por su bienestar, tienen todo el derecho de no darnos una segunda oportunidad. A veces, la mejor forma de redimirnos no es tratar de recuperar lo que se ha perdido,
sino aceptar nuestra responsabilidad, aprender de ello y asegurarnos de nunca volver a repetirlo. He decidido enfocar mi energía en comprender mejor mis emociones, en buscar formas más saludables de lidiar con el dolor y en crecer como persona, aunque sea de manera lenta y con tropiezos. La vida está repleta de notas a pie de página que preferiríamos borrar, pero son parte de la historia. Tuve una infancia maravillosa antes de que mis padres se divorciaran. Vivía en una gran casa antigua con un amplio patio trasero y una piscina nueva. Era la hija del medio y solo tenía 2 hermanos, así que teníamos la típica configuración de una familia nuclear suburbana. En mi calle vivían personas de distintos tipos, pero mi casa era una de las pocas donde vivía una familia. Esto significa que en la casa de al lado vivía una pareja mayor con un montón de perros, y en la casa de enfrente había otra pareja mayor que adoraba hacerle bromas a mi hermano mayor y a mí. Eran geniales, para ser honestos. Al lado de ellos vivía el hombre del que trata esta historia, Mike. Mike era un tipo solitario, vivía solo y solo lo veíamos cuando paseaba a su perro o sacaba la basura, lo cual era extraño porque la mayoría de la gente en mi calle se conocía muy bien, pero nadie realmente conocía a este tipo, Mike. Rara vez veía las luces encendidas en su casa y, según recuerda mi hermano mayor, nunca estaba fuera y activo como los demás en nuestra calle. Y no era que no estuviera en casa porque su Jeep Wrangler, que estaba en muy buen estado, siempre estaba estacionado en su pequeña entrada a menos que estuviera en el trabajo. Una noche, estaba en el comedor con mis padres jugando algún tipo de juego de mesa cuando alguien tocó la puerta. Como esta no era una zona peligrosa, mis padres solían dejar la puerta sin llave hasta que se iban a dormir y rara vez se negaban a abrirle la puerta a alguien. Mi padre notó que era Mike, e inmediatamente abrió la puerta, siendo un vecino amigable, y lo invitó a pasar para tomar una cerveza, aunque nunca realmente habíamos socializado con él antes. Así que Mike se sienta y recuerdo estar sentado frente a él, al lado de mi padre, sintiéndome muy tímido e incómodo porque, honestamente, este tipo siempre me había dado mala espina. Él comienza a decirle a mis padres que sabía que mi madre trabajaba para una empresa de remodelación de hogares. No era raro que él supiera esto. El auto de la compañía de mi madre tenía el logo por todo el lado, y siempre estaba estacionado en nuestra entrada. Quería saber los precios, etc. Así que mi madre comienza a darle el discurso de venta, y yo, aburrido de la conversación adulta, me fui a ver a mi hermano jugar al juego de skateboarding de Tony Hawk en su Xbox. Mike termina quedándose probablemente alrededor de 1 hora, y se va con un amistoso apretón de manos y un gracias por la cerveza, y más. Mis padres intercambiaron miradas confundidas una vez que cerraron la puerta detrás de él, y mi padre hizo un comentario sobre lo extraño que había sido eso, y que el tipo tenía una vibra rara, pero tanto él como mi madre lo interpretaron como que era un solitario y no tenía las mejores habilidades sociales. Después de este encuentro, mi madre comenzó a ver a Mike en todas partes, y quiero decir en todas partes. Esto fue un gran salto de antes, cuando literalmente lo veíamos en ningún lugar aparte de frente a su casa o paseando a su perro. Y no es ni siquiera como una de esas cosas, como cuando compras un coche nuevo, y de repente cada otro coche que ves al conducir es igual al tuyo. Vivo en una comunidad bastante unida en un pueblo pequeño, y es difícil salir sin ver a alguien que conoces, y todos siempre son súper amables, y saludan incluso si no se conocen bien. Quiero decir, si mi madre hubiera visto a Mike en público antes, lo habría recordado. Comenzó viéndolo en lugares comunes como el supermercado o Target, gasolineras o el ocasional viaje al banco. Luego, a medida que pasaban las semanas, notó que cada vez que ella salía de nuestro camino para ir a algún lugar, su Jeep rojo la seguía inmediatamente, como si estuviera esperando a que ella se fuera para luego saltar a su coche y seguirla. Incluso lo notó en el estacionamiento de su trabajo una vez. Sabía que era él por las pegatinas en el parachoques. Las cosas se pusieron realmente raras cuando empezó a acercarse a mi madre mientras ella fumaba en el porche, o simplemente estaba sentada allí leyendo. Tendría conversaciones realmente incómodas con ella, del tipo en que la persona con la que estás hablando es tan socialmente incómoda, que mantener una conversación con ellos es físicamente doloroso, y solo quieres que se vayan. Esto ocurrió aproximadamente 2 veces por semana, y mi madre comenzó a sentirse realmente inquieta por su comportamiento.
Creo que su punto de ruptura fue un día en que estaba en el gimnasio, y él apareció. Él la había seguido allí antes, y siempre lo veía allí usando una de las máquinas detrás de ella, y podía sentir cómo la miraba todo el tiempo. De todos modos, esta vez, apareció unos 45 minutos después de su rutina habitual de 1 hora, así que se subió a la máquina detrás de ella, y estuvo allí durante la última parte de su rutina. Y cuando ella se iba a ir, él la siguió. A los 15 minutos de su entrenamiento simplemente decidió levantarse e irse exactamente al mismo tiempo que mi madre. No era normal. Incluso tomó una ruta a casa súper rara y fuera de lugar para confirmar sus sospechas de que la estaba siguiendo, y efectivamente estaba detrás de ella todo el tiempo. Estaba harta. Regresó súper asustada y le dijo a mi padre que la próxima vez que él hiciera eso, lo confrontaría y esperaba asustarlo. Avanzamos rápidamente unas semanas después de este incidente y las cosas se habían calmado casi completamente. Mi madre comenzó a pensar que él había pasado a otra cosa, o se había dado cuenta de que estaba siendo un completo raro. Una noche me desperté tarde y fui a la cocina a tomar un vaso de agua. Debían ser al menos medianoche, tarde para un niño de 10 años porque mis padres estaban dormidos y la única luz encendida en la casa era una pequeña lámpara que manteníamos encima de nuestro piano en el comedor. Para llegar de mi habitación a la cocina tenía que pasar por el comedor, el mismo que daba a nuestro porche delantero, y enfrentaba la casa de Mike al otro lado de la calle. Debo mencionar que también hay una enorme ventana panorámica en el mismo lado del comedor que da a la calle. Así que en mi camino por el comedor, miré a mi izquierda solo para echar un vistazo afuera. Lo que vi nunca lo olvidaré. Era Mike, simplemente sentado en nuestro porche en una de nuestras sillas, mirando mi casa a través de la enorme ventana panorámica. Ambos nos dimos cuenta de que nos veíamos al mismo tiempo, y sus ojos se agrandaron y saltó y corrió de regreso a su casa. Estaba tan aterrado que nunca se lo dije a mis padres. Sé que es tonto, pero solo tenía 10 años y temía que mis padres no me creyeran o, peor aún, que me creyeran y luego mi padre fuera allí y realmente le hiciera algo a Mike. Hice lo mejor que pude para olvidarlo. Desde entonces él nunca molestó a mi madre y mis padres terminaron divorciándose unos 2 años después y nos mudamos de esa casa. Y él nunca remodeló su casa, aunque ya no vivo allí, espero nunca volver a ver a Mike. Hace un par de años, cuando estaba en 8º o 9º grado, tenía 2 amigos a quienes llamaré Matías y Amanda. Amanda había desarrollado un gusto extremo por Matías, realmente extremo. Amanda atacaría a cualquiera que tan solo se topara con Matías. No sé si era solo un enamoramiento obsesivo o algo más, pero realmente hacía sentir incómodo a todos en nuestro grupo de amigos. Matías es un chico dulce, así que realmente no la juzgaba por eso, pero siempre hablaba de lo molesto que se sentía cuando ella se ponía defensiva sobre él. Ni siquiera un año después de que Matías y Amanda se conocieran, las cosas se volvieron realmente extrañas. Siempre que salía con ellos, notaba que Amanda me miraba fijamente si me acercaba demasiado a Matías o incluso lo tocaba. Debo decir que en ese momento estaba empezando a descubrir que era lesbiana, así que obviamente no tenía atracción romántica hacia Matías y definitivamente no coqueteaba. Así que le conté a Matías sobre esto y él me dijo que también estaba molesto con su comportamiento con todos los demás, incluso con sus amigos claramente heterosexuales. Matías y yo comenzamos a evitar un poco a Amanda y no la invitábamos a salir, esperando que se diera por vencida y se fuera o algo así. Esto fue realmente estúpido, pero teníamos como 13 años y no sabíamos cómo tener conversaciones serias. Unas semanas después de comenzar a evitarla, empecé a recibir muchos correos electrónicos para sitios web inapropiados en mi correo electrónico escolar, lo que me causó pánico porque usaba ese correo para todas las cosas relacionadas con la escuela, como abrir presentaciones. Al final creé un nuevo correo electrónico para todas mis cosas de la escuela, lo que fue un gran problema porque tuve que transferir todos los archivos. No pasó nada por un tiempo hasta que comencé a recibir amenazas anónimas y cosas realmente inapropiadas en mi bandeja de entrada de Facebook. Esto no parece tan grave, pero tenía 13 años y uno de los mensajes hablaba de matar brutalmente a mis mascotas describiendo cómo entrar en mi patio trasero. Esto fue súper escalofriante y se lo conté a Matías, quien dijo que él también estaba recibiendo mensajes extraños.
Dijo que primero recibió poemas de amor y canciones y relatos sobre él. Le dijo a la persona que dejara de hacerlo o llamaría a la policía, lo cual era un farol. Se detuvo por un poco, pero luego comenzó de nuevo. Esta vez como si la persona amenazara con lastimarse a sí misma y publicara fotos de autolesiones para Matías. Ambos estábamos bastante asustados por esto, pero éramos demasiado tontos y no se lo dijimos a nuestros padres porque pensábamos que de alguna manera nos meteríamos en problemas. Ya sabes, cómo actúan los niños. Las cosas en línea continuaron durante unos meses y se volvieron cada vez más insanas. Matías y yo decidimos que ambos teníamos que eliminar nuestros Facebooks porque estábamos asustados. Después de hacer eso, todo lo que recibíamos de esos mensajes se detuvo. No vimos a Amanda en absoluto, ni en la escuela ni en los parques locales, lo cual era extraño porque era un pueblo pequeño. Un día Matías y yo planeamos pasar el rato después de la escuela y íbamos a caminar hasta su casa. Salí de mi clase y fui a encontrarme con él debajo de un árbol junto a la recogida de padres. Cuando estaba a unos metros de distancia noté que estaba hablando con alguien. Me acerqué caminando más lento que antes y escuché que estaban discutiendo. Matías era un chico tranquilo y nunca lo había escuchado gritar antes. A medida que me acercaba noté que él estaba muy enojado. Sus orejas estaban rojas y la persona con la que estaba hablando era Amanda. Amanda se veía muy diferente también. Estaba más pálida y llevaba mucha ropa holgada y larga, aunque hacía casi 40 grados. Escuché a Matías decir algo como, «Deja de acosar a mis amigos, estás literalmente loca». Aunque él le estaba gritando, ella tenía esta sonrisa realmente espeluznante, como cuando tienes que sonreír para una foto que no quieres tomarte. Ella dice, «Hace mucho que no hablamos, te extrañé». No pude escucharla correctamente y comencé a caminar rápidamente hacia Matías, porque honestamente parecía que iba a golpearla. Cuando alcancé a Matías, él pareció aliviado y dijo que deberíamos irnos y comenzó rápidamente hacia su casa. Miré hacia Amanda antes de irme, y ella ya no tenía su extraña sonrisa. Estaba mirándome fijamente con una mirada furiosa. Su cara estaba contorsionada de tal manera que enfatizaba sus ojeras y características hundidas. Ella gritó algo sobre mi coche, pero después de ver su espeluznante rostro, corrí hacia Matías para preguntarle qué había pasado. Matías estaba callado, mirando hacia sus manos mientras las hacía crujir, un hábito que tenía cuando estaba estresado. Decidí no insistir y nos olvidamos del asunto una vez que llegamos a su casa. Me quedé tarde jugando videojuegos en su casa, y cuando fui a caminar a casa, eran alrededor de las 6. El sol comenzaba a ponerse, pero tardaría al menos una hora más en ocultarse por completo, y sabía que podía llegar a casa antes de eso. Llegué a casa a una casa vacía, calenté algo de cena y me dormí. Cuando me desperté a la mañana siguiente, finalmente noté que mi gato no estaba en mi cama. Esto era muy extraño porque siempre dormía conmigo. Pensé que tal vez estaba comiendo abajo o algo así. Así que bajé a verificar su plato y su cena de la noche anterior ni siquiera había sido tocada. Tuve este ominoso presentimiento en mi estómago que intenté ignorar pero no pude. Mis padres estaban durmiendo o trabajando, así que preparé mi almuerzo, desayuné y caminé los 5 minutos hasta mi autobús. La escuela fue tranquila, excepto que Matías parecía muy ausente. Después de mi clase de álgebra dijo que tenía que hablar conmigo después de la escuela y me dijo que nos encontráramos en el árbol de nuevo. Me pareció extraño, pero acepté. También le pregunté si había visto a mi gato porque era conocido por deambular por el vecindario antes de que nos dirigiéramos a nuestras clases separadas, y él se puso pálido y lo desestimó. Para ser honesto, me molestó que no lo tomara en serio, y simplemente fui a clase. La escuela termina y me encuentro con él, y me dijo que sabía dónde estaba mi gato. En ese momento estaba un poco molesta porque le pregunté directamente y él no dijo nada inicialmente, pero solo quería la información sobre mi gato. Le pregunté dónde estaba y se veía realmente incómodo. Sacó su iPod Touch y me mostró una imagen espantosa de una cola de gato cortada con una nota ensangrentada y un collar o una etiqueta con el nombre del gato. Empecé a llorar porque él comenzó a decir que encontró esto en la puerta de su patio trasero. Y la nota decía algo sobre Matías engañándolos y que esta era su venganza. Matías dijo que lo sentía y algo más. Pero en ese momento yo estaba medio aturdida. Solo volví a enfocarme cuando comenzó a hablar sobre Amanda, y que ella debía haber hecho esto.
Explicó la conversación que tuvieron antes, y descubrió que ella era la que enviaba las cosas raras a él y a otros amigos que, al parecer, también estaban siendo acosados. Dijo que Amanda estaba hablando de cómo supuestamente era la novia de Matías y que se vengaría de mí. Recuerdo que el día que fui a casa de Matías, ella dijo algo sobre mi gato. En ese punto ambos estábamos realmente asustados. Fuimos a mi casa ese día y no pudimos evitar mirar por mi ventana en busca de Amanda, y después de una semana, notamos que no veíamos a Amanda en absoluto. Incluso preguntamos si alguien más la había visto y todos dijeron que notaron que no estaba allí, excepto por esta chica que no conocía bien. Ella dijo que Amanda se había mudado a otro estado. Matías y yo nos sorprendimos por esto y le preguntamos por qué. Ella dijo que no sabía, pero que Amanda estaba muy enojada por ello. En ese punto, todo contacto con Amanda y conmigo se cortó y nunca la volví a ver, pero Matías seguiría recibiendo cartas de amor firmadas por nadie durante otro año. Dejé de hablar con Matías ahora, nos distanciamos, así que no sé si todavía estaba recibiendo las cartas, pero todo lo que sé es que Amanda, si todavía estás rondando los llanos donde resido, prepárate porque voy por ti. La historia comienza cuando mi hermana Diana estaba en 8º grado y continúa hasta el día de hoy. Así que cuando digo que es larga, me refiero a que realmente es larga. Diana es 6 años menor que yo y fue la primera en nacer en Estados Unidos, ya que yo emigré a los Estados Unidos con mi familia cuando tenía 2 años. Cuando ella estaba en 8º grado, yo estaba en la universidad, pero debido a lo unida que es mi familia, no era raro que los visitara a menudo y hablara por teléfono. Así que los acontecimientos que vienen a continuación no los presencié personalmente, sino que me los relataron mi madre, mi padre y su hermana. Mi hermana siempre ha sido una de esas chicas bonitas que siempre ha prosperado con la atención masculina, incluso a esa joven edad. Siempre fue muy consciente de cómo se veía, cómo la miraban los chicos y de que quería tener novio. Bueno, ese novio llegó en forma de un estudiante de primer año de secundaria llamado Samuel. No era tan inusual que hubiera una diferencia de 1 año en las relaciones en mi área. Incluso yo tuve un novio que estaba en primer año cuando yo estaba en 8º grado. Así que cuando mi hermana fijó sus ojos en él, se obsesionó un poco con la idea de estar con él, probablemente debido al hecho de que él estaba en la secundaria y ella en la escuela media. Cuando Samuel no quiso salir con Diana, sin embargo, la mantuvo enganchada, lo que realmente afectó su estado mental. Joven, hormonal y sufriendo lo que ahora sabemos que es depresión maníaca, le importaba mucho lo que la gente, especialmente los chicos, pensaran de ella. Así que él le daba suficiente atención en forma de llamadas telefónicas, encontrándose en el vecindario de su amigo, donde él también vivía, etc., para mantenerla interesada en él, pero no salía con ella. Esto podría parecer que no es gran cosa, pero realmente afectó la autoestima y la cordura de mi hermana. Empezó a cortarse, a salir a escondidas, y se volvió una persona muy agresiva hacia mi familia, entre otras cosas. Claro, honestamente, parte de esto era porque estaba mimada, pero también era una persona muy joven e inestable, lo cual era increíblemente difícil de manejar. No confiábamos en que ella fuera a la casa de sus amigos, porque sabíamos que solo saldría a escondidas por la noche, para visitar a Samuel a pocas casas de distancia. Pero ella se aferraba a la esperanza de que algún día estarían juntos. Y bien, cuando ella entró a la secundaria, exactamente eso sucedió. Prácticamente en el momento en que ya no era oficialmente una estudiante de secundaria, Samuel invitó a salir a mi hermana. Mi padre no le gustaba debido al sufrimiento por el que mi hermana se había hecho pasar anhelando estar con él. A mí no me gustaba debido al hecho de que la mantuvo enganchada hasta que ella tuvo la edad suficiente para ser aceptable para su reputación. Pero mi hermana no quiso escuchar nuestras advertencias, y mi madre, tontamente lo admite ahora, alentó la relación con la esperanza de que, ahora que finalmente estaban juntos, la lucha emocional disminuiría y mi hermana sería más fácil de manejar. Bueno, esta relación comenzó como muchas lo hacen, incluso a esa temprana edad, con un periodo de luna de miel feliz en el que ella lo amaba y él la amaba y todo parecía ir re bien. Pero no pasó mucho tiempo antes de que empezáramos a notar un comportamiento posesivo por parte de Samuel, algunas tácticas de manipulación sutiles. Diana siempre ha tenido amigos varones,
Ella es naturalmente bonita y burbujeante, por lo que a menudo, incluso hasta el día de hoy, tiende a enojar accidentalmente a sus amigas. Pero los amigos varones generalmente no son tan maliciosos, por lo que siempre ha gravitado hacia amigos varones. Bueno, ahí es donde comenzó. Samuel comenzó a desarrollar una actitud realmente desagradable cada vez que ella salía con sus amigos varones, incluso si él estaba invitado a acompañarla. Eventualmente se volvió más fácil para Diana simplemente no salir con sus amigos varones para evitar la discusión y la actitud terrible de Samuel, y así perdió a muchos de sus amigos varones. Esto eventualmente se escaló a él llamándola con nombres terribles y preguntándole si había dormido con ellos, cada vez que hablaba con los pocos amigos varones que le quedaban en la escuela durante los tiempos de paso en el pasillo. Terminó con ella sin tener ningún amigo varón. Eventualmente esto también se trasladó a las amigas. A él no le gustaba cuando las amigas de ella tenían novios, y Diana salía con ellas. No le gustaba cuando las amigas la llevaban a lugares como el cine porque, ya sabes, podría conocer a otro chico allí. Y eventualmente comenzó a llamar a sus amigas perras por la forma en que se vestían y actuaban, y le dijo a Diana que si ella salía con ellas, también debía ser una. Tuvieron una relación bastante volátil. A menudo podías escucharlos gritarse el uno al otro por teléfono cuando ella se encerraba en su habitación. Escuchabas historias sobre cómo él casi golpeaba a ciertos chicos en la escuela por hablar con ella, y durante los periodos de ruptura, que ocurrían con frecuencia, él era abiertamente verbalmente abusivo y amenazante, llamándola gorda, basura y demás. También afirmó en un par de ocasiones que él la había lastimado físicamente. No la golpeó, pero la empujó contra las paredes y cosas así. No hace falta decir que esto me irritaba bastante, pero no podía convencerla de que terminara con él. Ninguno de nosotros podía, y cada vez que intentábamos bloquear el contacto, simplemente encontraban una manera de evadir las reglas. Era casi imposible mantenerlos separados a pesar de su comportamiento abusivo y al final del día, incluso si le prohibíamos ir a su casa y le quitábamos todas las formas de tecnología, todavía iban a la misma escuela. Era imposible mantenerlos separados sin que ella cambiara de escuela, lo cual no estaba dispuesta a hacer. Mis padres no presionaron. En ese momento mi padre y yo estábamos hartos de este sujeto y le decíamos a Diana en cada oportunidad que él no era bueno para ella. Mi madre, desafortunadamente, también estaba siendo manipulada por él. Nunca vio este comportamiento. Solo escuchó acerca de él de Diana y otros. Mi madre estaba bajo la impresión de que Diana estaba siendo un poco dramática acerca de sus afirmaciones, lo cual no es inusual en mi hermana. Ella tenía un poco de problema con mentir en ese momento. Además, se había convertido en una especie de apoyo emocional para Samuel, quien no tenía una buena relación con su propia familia. Pero mirando hacia atrás, incluso ella admite que probablemente estaba siendo manipulada por él. Y así, esta relación continuó mucho más tiempo de lo que debería. Llegó el momento de prepararse para la universidad y, como muchos jóvenes tontos, mi hermana decidió basar su futura educación en lo que Samuel estaba haciendo. Él estaba asistiendo a una universidad privada con una beca de lucha libre, siendo un año mayor que ella, y ella había aplicado y fue aceptada en una universidad pública, a pocos kilómetros de su escuela. Todo lo que tenían que hacer era sobrevivir ese año antes de que ella se graduara de la secundaria, y prácticamente estarían asistiendo a la universidad juntos. Bueno, el año que él estuvo en la universidad y ella todavía en la escuela secundaria, fue un desastre absoluto que, lentamente y afortunadamente, comenzó a llevar al fin de su relación. Él había comenzado a salir con estas dos chicas en su universidad, y por alguna razón les gustaba molestar a mi hermana, y deliberadamente hacerla preocuparse de que Samuel estuviera haciendo cosas con ellas a sus espaldas. Siempre que ella confrontaba a Samuel sobre esto, él sacaba la excusa de, «Tú sabes que nunca haría eso». Recuerdo un incidente en particular respecto a estas chicas y su relación con ellas. Estaba en casa para las vacaciones y toqué la puerta de mi hermana para hablar con ella por alguna razón. Cuando entré en la habitación, ella estaba colapsada en el suelo sollozando. Y no estoy hablando de un berrinche de princesa mimada. Estoy hablando de sollozos de rodillas, agarrándose el estómago porque sentía que estaba en dolor físico por la tristeza. Le pregunté qué estaba mal y me dijo que había llamado a Samuel, y una chica había contestado el teléfono, insinuando que la chica estaba en su habitación tarde en la noche. Estaba devastada,
Pensamos que esto sería el fin, pero no lo fue. Él terminó inventando alguna historia sobre cómo la chica lo estaba ayudando con la tarea, y él estaba en el baño cuando ella contestó el teléfono. Ella lo creyó y la relación continuó. Los incidentes con estas chicas y Samuel se convirtieron en algo regular. Las cosas parecían estar bien. Luego Samuel o estas chicas le enviaban mensajes de texto, publicaban en redes sociales, o hacían cosas que hacían que ella cuestionara su lealtad. Luego él le daba alguna historia triste y ella lo aceptaba de nuevo. Era como si él usara a propósito a estas chicas para atormentar a mi hermana, disfrutando de ello, y era repugnante. Finalmente presentamos todas las pruebas al entrenador de fútbol de las chicas que estaban molestando a mi hermana, ya que estaban en la escuela con una beca deportiva, solo para ver si podíamos ponerle fin. Bueno, lo hizo, al menos en lo que respecta a las chicas. El entrenador amenazó con expulsarlas del equipo y quitarles la beca deportiva porque, obviamente, acosar a una estudiante de secundaria no es muy deportivo. Alrededor de este tiempo, Diana rompió con Samuel, y por un tiempo pareció como si finalmente hubiera terminado. Bueno, los manipuladores rara vez dejan las cosas así, por lo que no pasó mucho tiempo antes de que él estuviera en contacto con ella, rogándole que volviera. Incluso abandonó la universidad y se mudó de regreso a casa, a su ciudad natal, para demostrar que no quería nada que ver con esas chicas. Pero realmente no fue lo mismo de nuevo, no para Diana. Salieron por un tiempo, encendidos y apagados, y tuvimos que presenciar algo más de su terrible naturaleza posesiva de «eres mía». Eso fue hasta que ella fue a la universidad. Mis padres no iban a permitir que ella despreciara la universidad solo porque Samuel decidiera abandonar la universidad y mudarse de regreso a su ciudad natal, así que se fue a la universidad. Él, alrededor de este tiempo, se enlistó en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. No estoy seguro de por qué lo hizo, porque toda su vida de adolescente había sido acerca de mantener a Diana cerca, y ser enviado a algún lugar lejano no es una buena manera de hacerlo. Pero solo puedo asumir que fue la trampa de un día para atrapar a mi hermana en un estado lejos de su familia, porque, aunque mi madre todavía estaba, por alguna razón, enamorada de este chico, mi padre y yo lo odiábamos y estoy seguro de que él lo sabía. No estoy bromeando sobre cuánto lo odiábamos. Como ejemplo, mi hermana le preguntó a mi padre si daría su bendición si se casaban, y mi padre dijo que ni siquiera asistiría a la boda. De todos modos, ella estaba en la universidad y él estaba en los Marines, y entonces las cosas se pusieron realmente serias. Mientras Diana estaba en la universidad y obtenía ese sabor de libertad social que nunca antes había tenido, en realidad pudo ir a fiestas, salir con amigos y estar cerca de hombres que, aunque inmaduros, no eran completos idiotas y sabían cómo respetar a las mujeres. A él no le gustó esto y sus textos y abusos verbales se volvieron más frecuentes. Ella no se detuvo, aunque, ¿cómo podría hacer cumplir las cosas desde California? Bueno, decidió visitarlo durante este tiempo y tengo que decir que honestamente me sorprende que mi hermana haya regresado. Estaba casi segura de que él le propondría matrimonio, o le haría algo de alguna manera para evitar su regreso. Él le pidió que se casara con él, pero ella le dijo que quería esperar hasta que él terminara su alistamiento, debido a que no quería mudarse lejos de su estado natal. Bueno, ella regresó con nosotros de buen humor. Aparte de rechazar su propuesta, habían pasado un buen rato. Bueno, aparentemente no todo había quedado bien con él, porque su acoso hacia ella se volvió absolutamente insano después de esto. Hay algo llamado baile de los Marines, donde los soldados llevan a alguien especial a un gran evento tipo baile. Piensa en un baile de graduación, pero en esteroides. Diana había querido ir, pero mamá dijo que no, y ella ya había pagado por el primer viaje mencionado anteriormente. Así que mi hermana tuvo que decir que no. Bueno, él terminó llevando a otra mujer en su lugar, en lugar de ir solo como lo haría cualquier otro hombre decente enamorado, y publicó los eventos de la velada en vergonzoso detalle en las redes sociales. No hace falta decir que esto aplastó a mi hermana y fue, al fin, la gota que colmó el vaso para ella. Rompieron, él estaba en California, ella estaba en casa con nosotros y pensamos que finalmente esto debe ser todo. Ha terminado. Bueno, por supuesto que no lo fue. Después de esta ruptura, mi hermana entró en modo de autodestrucción total. No iba a sus clases universitarias, salía de fiesta todo el tiempo. Se gastaba el dinero que habíamos ahorrado para ella para emergencias.
Y ocurrió algo realmente malo. No entraré en los detalles sórdidos porque incluso en un estado de anonimato no es asunto mío divulgar esos detalles y me enferma pensar en ello. Pero básicamente en una de las fiestas fue drogada, y puedes adivinar qué pasó a partir de ahí. Ella lo mantuvo en secreto de mí durante años, pero mi madre lo sabía y también Samuel. Él había estado tratando bastante religiosamente, debo añadir, de recuperarla desde que rompieron. Así que en un estado de devastación total e inseguridad mental, ella le contó, probablemente con la esperanza de que él la consolara y le dijera que la amaba, y ese tipo de cosas que los chicos que realmente se preocupan harían. Bueno, él no hizo eso. En lugar de eso, la llamó P******, y le dijo que probablemente lo había pedido, que era su culpa de alguna manera y cómo probablemente mintió al respecto, y que ella lo había hecho voluntariamente. Esto obviamente la afectó mentalmente. Una de las personas en el mundo que más amaba, a pesar del infierno que él le había hecho pasar a lo largo de los años, le echó en cara su tragedia y le dijo que era su culpa. ¿Qué tipo de hombre hace eso? Esa fue la verdadera última gota. Ella nunca volvió a hablar con él después de eso. Sin embargo, el daño estaba hecho. Después de pasar por lo que pasó en cuanto a ser drogada, perder al hombre que amaba, aunque fuera un imbécil, porque decidió culpar a la víctima, no debió haber sido fácil y pasó por un momento realmente difícil. Aún estaba profundamente enamorada de él, pero finalmente pudo ver qué tipo de hombre era realmente. Un monstruo. Desafortunadamente terminó abandonando la universidad. Sin embargo, obtuvo una certificación unos años más tarde en un oficio, y ahora está viviendo una vida bastante exitosa. Pero el comportamiento espeluznante y el acoso no se detuvieron. En represalia, Samuel se casó con una chica de 19 años que se parecía casi idéntica a mi hermana a un mes de conocerla, y embarazó a esa chica en un mes, y en poco menos de un año tenía una esposa e hijo, todo a pesar de mi hermana, y créeme, le dolió mucho. Diana podría haber puesto fin finalmente a un ciclo de manipulación y abuso, pero en algún lugar en lo profundo, todavía amaba a ese monstruo de hombre. Incluso le envió un mensaje diciendo, «Voy a nombrar a mi hija como tú», o «Voy a nombrar a mi hija como queríamos nombrar a nuestra niña», solo para molestarla. Era un verdadero psicópata. No sé qué reacción esperaba de eso, pero no la consiguió. En lugar de eso, ella dejó de responderle, lo bloqueó en las redes sociales, bloqueó su número de teléfono y así sucesivamente. Siguió llamando y enviando mensajes, tratando de agregarla en Facebook, Twitter. Así que eventualmente ella envió un mensaje a su esposa diciéndole lo que él había estado haciendo, y la historia de su relación y su comportamiento acosador. La pobre mujer con la que se casó aún estaba con él, pero por un tiempo, el acoso se detuvo. Sin embargo, eso no duró completamente, ya que aún hasta el día de hoy ella recibe mensajes de texto viles de servicios de números anónimos. Estos mensajes la insultan terriblemente. Dicen que merecía lo que le pasó. Y otras cosas horribles que nunca repetiré. De vez en cuando ella envía otro mensaje a su esposa para tratar de detenerlo. Pero en este punto, pensamos que él tiene control administrativo sobre la cuenta de su esposa, y de alguna manera llega y elimina esos mensajes antes de que su esposa pueda verlos. O su esposa está tan loca como él, y disfruta torturando a mi hermana, aunque honestamente dudo de eso. Creo que ella es un peón desafortunado en este horrible ciclo de abuso. Este hombre es peligroso. Nunca escaló a golpizas o algo peor con mi hermana, pero no dudo ni un momento que si mi hermana hubiera aceptado su propuesta, estaría en California, atrapada en casa con un niño a los 18 o 19 años, lejos de toda su familia, en una relación abusiva tanto verbal como físicamente. Las cosas que él le ha enviado por mensaje de texto anónimamente han sido violentas, sexuales y de otro tipo. A pesar de lo rigurosas que se supone que son las evaluaciones psicológicas militares, de alguna manera logró pasar desapercibido y ahora ha sido entrenado para matar. No tengo problema con las personas en el ejército. Respeto a nuestros miembros del servicio activo y a nuestros veteranos. Pero ese hombre es un hombre peligroso, obsesivo y ahora entrenado en el arte de matar. Ahora mismo, está en California, viviendo con su esposa e hijo, enviando obsesivamente mensajes viles a mi hermana, pero su alistamiento termina en un año. Si decide no volver a enlistarse, regresará a nuestro estado, a nuestro pueblo natal, a solo 5 minutos en coche. Mi mayor miedo es que si y cuando regrese,
Lastime a mi hermana o lastime a mis padres y a mí para lastimarla. Tengo mi propia casa ahora. Mi hermana vive con su actual novio, que es completamente lo opuesto en todos los sentidos a la personalidad psicótica de Samuel. Pero mis padres todavía viven en la misma casa. No pasaría por alto que él los lastimara para lastimar a Diana. Solo espero que decida volver a enlistarse y nunca vuelva a poner un pie cerca de mi familia otra vez. Mi hermana solo quiere seguir adelante, todos lo hacemos. Mi madre ha aceptado hace tiempo su papel como facilitadora de su relación, y estaba muy equivocada. Y aunque dice que fue manipulada, asume completamente su parte en esto, y se siente horrible por ello. Le dijo a él, en uno de sus últimos intentos de contactar a la familia, que no le enviara mensajes ni viniera a la casa bajo ninguna circunstancia. Y hasta ahora, él ha escuchado, por ahora. Siempre que está de permiso y regresa a casa, tengo miedo de ir a casa de mis padres un día y encontrar algo terrible. Temo que use sus habilidades militares para encontrar a mi hermana y hacer algo horrible a ella y a su novio. Mi hermana nunca ha contactado a la policía por ninguno de los eventos que han sucedido en esta historia. Aunque lo odia ahora, no quiere hacer nada que pueda herir a su esposa o a sus hijos, por lo que no contactará al cuerpo de marines con respecto a su acoso. También no llamará a la policía, principalmente porque solo quiere que todo termine y prefiere ignorarlo completamente en este punto. Espero que su acoso se detenga, que ella finalmente tenga suficiente, y sí contacte a las autoridades, pero ahora mismo, todos estamos en un estado de anticipación, esperando ver si se queda en los Marines o no. Pero Samuel, sé que es muy improbable que escuches esto y reconozcas la historia como tuya, pero eres un hombre muy enfermo. Tus celos, abuso verbal, tendencias acosadoras y capacidad de abuso físico te llevarán a prisión algún día. Solo espero que no sea por lastimar a mi familia, porque Samuel, no dejaré que te salgas con la tuya si lastimas a mi familia. Más te vale esperar que no nos encontremos de nuevo, porque si te presentas en la casa de mis padres, no dudaré en llamar a la policía y defenderlos a ellos y a mí mismo. He trabajado en varios trabajos extraños en mi vida. Mi primer trabajo fue un empleo de verano a los 16 años, durante las vacaciones en una granja lechera. Lo odiaba absolutamente, y eso me dificultó encontrar la motivación para intentar buscar trabajo nuevamente cuando llegó el momento. No recuerdo bien cómo conseguí el trabajo, pero el verano siguiente terminé trabajando como asistente de oficina para una fotógrafa autónoma que conocían mis padres, porque ella había sido miembro de su iglesia, y mi hermana asistió a su programa de 4H cuando lo tenía. Para ese momento, su salud había comenzado a deteriorarse, ya que afirmaba que se debía a una mezcla de cosas, desde Lyme crónico hasta fibromialgia. Mis padres también me advirtieron que estaba un poco desequilibrada. Era muy religiosa y afirmaba haber tenido encuentros reales con demonios, incluso habiendo participado en algunos exorcismos. Soy ateo y escéptico, así que nunca tomé en serio sus historias. Aparte de las cosas extrañas que me contaba, era mayormente inofensiva y trabajar para ella no era difícil. El trabajo básicamente requería que hiciera mucha entrada de datos, así como ayudar a preparar sus fotos con retoques menores y la adición de la marca de agua de su empresa antes de subirlas a un sitio donde sus clientes podían verlas, y luego elegir cuáles querían comprar. Principalmente fotografiaba eventos ecuestres, doma, salto de estadio y cross country. Durante los primeros meses mi trabajo se quedó en su sala de estar, que básicamente era mi espacio de oficina en ese momento. Eventualmente me convencieron de acompañarla a los eventos donde me entrenó como fotógrafa, y pronto estaba tomando fotos en los eventos junto con ella. Era un trabajo aburrido, no voy a mentir, no soy una persona de caballos. Pero las cosas no se pusieron raras hasta un año después, cuando aprendí por las malas que no era ella de quien debía preocuparme. Ella tenía 2 hijos, uno que estaba fuera del estado y el otro que estaba en la marina. Este último, un chico llamado Nate, del que solo había oído pequeñas cosas. Estaba en algún lugar del espectro autista, pero nunca fue clara sobre cuál era exactamente su diagnóstico. Creía firmemente que había sido lesionado por las vacunas, y que todas sus rarezas se podían rastrear hasta las vacunas. Cuando finalmente regresó a casa lo conocí por primera vez mientras trabajaba en su sala de estar. Parecía un buen chico, un poco simple, pero nada preocupante. Estaba obsesionado con las películas y,
Siendo un poco cinéfilo yo mismo, siempre que se aventuraba a la sala de estar y entablaba una conversación, siempre se trataba de las películas que nos interesaban o que estábamos emocionados por ver. Debo señalar aquí que yo solo tenía 18 años en ese punto y él estaba en sus 30. En algún momento se le metió en la cabeza que yo estaba interesado en él, y aunque nunca dijo nada directamente a mí, tuve que enterarme por mis padres. Mi mamá trabajaba como secretaria en su iglesia y Nate lo sabía. Solo puedo suponer que mi jefa se lo había dicho. Una tarde Nate apareció en el escritorio de mi mamá y comenzó a hablar maravillas sobre mí. Habló sobre lo divertida que era, cuánto le encantaba hablar conmigo, cómo planeaba llevarme al cine y llevarme a su iglesia, y todos estos otros planes que tenía para mí. Mi mamá estaba más que incómoda, al igual que el pastor que casualmente lo escuchó. Cuando llegué a casa esa noche, ella me contó lo que había sucedido y sugirió que me asegurara de no darle falsas esperanzas. Estaba completamente desconcertada porque no había hecho nada. Nunca habíamos discutido ni siquiera la posibilidad de hacer algo juntos. Me sentía aún más incómoda cerca de él cuando escuché una conversación entre él y mi jefa en la habitación contigua. Él estaba hablando sobre su experiencia en la marina, mientras ella hablaba sobre los peligros del Islam. En un momento, dijo en un tono completamente serio: si fuera por mí simplemente dispararía y mataría a cualquier musulmán que conociera. Problema resuelto. Mi jefa simplemente se rió del comentario como si no fuera nada, y algo en su tono realmente me asustó. Hice un esfuerzo por reconocerlo menos cuando estaba cerca, y mantuve la conversación corta mientras enfatizaba que tenía trabajo que hacer. Eventualmente, consiguió su propio lugar y se mudó de la casa de sus padres, así que pensé que el problema se había resuelto. Un par de años más tarde me había mudado y la empresa de mi jefa había cerrado. Estaba trabajando en otro lugar. Era amiga tanto de mi jefa como de Nate en Facebook, y alrededor de ese tiempo, finalmente estaba saliendo como atea, algo que no podía hacer cuando aún vivía en casa. Una noche, mi antigua jefa me envió un mensaje preguntando sobre un anillo que tenía en el dedo. Era un anillo negro con una estrella blanca sólida en el medio de un círculo negro. Sabiendo de antemano a dónde iba con esto, le dije que era solo un anillo. Ella comenzó a acusarme de usarlo para promover a Satanás, porque no sabía lo que era un pentáculo. Intenté varias veces explicarle que no solo no era ese símbolo, sino que además el paganismo no tiene nada que ver con Satanás de todos modos, pero ella se negó a escuchar, así que simplemente la ignoré. Era un comportamiento típico de ella y no valía la pena la discusión. A la mañana siguiente, tenía un mensaje de Nate diciéndome que necesitaba ir a su iglesia con él. Le dije que no, y los mensajes que recibí de vuelta gradualmente se volvieron más y más enojados. Pasó de preguntar a exigir que fuera con él. Me dijo que estaba perdida, y que no encontraría las respuestas que necesitaba viviendo la vida que estaba viviendo. Eventualmente, dijo abiertamente que pensaba que el hecho de que yo estaba usando un pentagrama era asqueroso, y que eso me estaba abriendo a la posesión. Sabiendo que sería aún menos útil discutir con él que con su madre, decidí bloquearlo a él y a ella, decidiendo que había terminado con ambos. Entonces él comenzó a aparecer en mi lugar de trabajo. Siempre buscaba en la tienda hasta que me encontraba y, una vez que lo hacía, me acosaba y no dejaba de hablarme, sin importar cuántas veces intentara esquivarlo o decirle que necesitaba volver al trabajo. Eventualmente los gerentes se dieron cuenta y comenzaron a interceptarlo cada vez que aparecía, y no estaba ganando lo suficiente para pagar el alquiler con ese trabajo, así que tuve que tomar un segundo empleo en una ciudad diferente. Él apareció allí también. Esta vez, le dije a los gerentes quién era y después de eso, cada vez que aparecía, me permitían esconderme en la habitación trasera detrás de una puerta cerrada mientras aceleraban su pedido y lo sacaban. Durante uno de esos muchos encuentros, mientras yo estaba escondida en la parte de atrás, uno de los gerentes estaba allí conmigo, y poniendo marcas de tiempo de los empleados en la computadora, mientras ambos escuchábamos a Nate gritando en nuestra dirección. Sé que me recuerdas. Eso fue la gota que colmó el vaso para ellos y le dijeron que su negocio ya no era bienvenido allí. Dejó de aparecer en mi otro trabajo también por un tiempo, lo cual fue un alivio. Avanzamos rápidamente a unos años más tarde. Me estaba acostumbrando a no tener que mirar por encima del hombro en cada turno o revisar el estacionamiento en busca de su camión. Entonces un día reapareció. Estaba navegando en una sección por la que yo pasaba cuando me vio,
y obtuvo esa mirada de ciervo frente a los faros. Hice una línea recta hacia la sala de descanso porque solo su presencia me asustaba. Después de eso, comenzó a aparecer regularmente. Siempre encontraba formas de esquivarlo y evitarlo, pero él eventualmente me veía y sabía que todavía estaba allí. Estaba debatiendo si decirles o no a los gerentes, porque en ese punto había pasado un tiempo desde que había hecho algo y decir algo solo porque estaba nerviosa no se sentía correcto. Llámame cobarde o idiota, pero ese era mi proceso de pensamiento, y lo que sucedió después me hizo lamentar no haber hablado. Era inevitable que sucediera eventualmente, pero una noche logró atraparme mientras estaba en el mostrador de servicio al cliente. Se me acercó y dijo hola, e inmediatamente comencé a buscar a alguien a quien señalar para poder escapar, pero antes de que pudiera decir una palabra, dijo algo que me hizo sentir enferma. ¿Cómo está tu pequeña niña? Ahora tiene 3 años, ¿verdad? Lo miré horrorizada. Lo tenía completamente bloqueado de todas mis redes sociales, y tenía su número bloqueado. Estaba viviendo en una nueva dirección y no había visto ni hablado con su madre desde que me enfrentó por mi anillo. No les había dicho a ninguno de los dos que ahora era madre ni que estaba casada y no era amiga de nadie que los conociera, pero él sabía. ¿Cómo está tu esposo también?, preguntó cuando no respondí. Él está bien, es un buen hombre, dije, tratando de reforzar la idea de que no estaba disponible para él, y que no deseaba tener nada que ver con él. ¿Realmente dónde trabaja? En ese punto, sentí que iba a desmayarme. Afortunadamente, otro empleado se acercó justo para recoger algunos estantes y pude salir de allí. Mientras se iba, me llamó detrás de mí. Te veré de nuevo. Hablaremos mucho y haremos algo juntos. Lo haremos. Informé a los gerentes sobre él, contándoles todo sobre el encuentro, incluida toda la información que tenía sobre mí y mi familia que no debería haber tenido. Pudieron sacar su rostro en el CCTV. Mientras no he oído nada, supongo que uno de ellos finalmente logró acercársele porque no lo he visto desde entonces. Esto ha estado sucediendo durante 10 años y quiero que finalmente termine. Si aparece de nuevo, voy a llamar a la policía. Realmente espero que nunca llegue a eso. Solo quiero que se detenga. Hace un par de años pasé la mayor parte de mi tiempo patinando. No tenía muchos amigos con quienes patinar, así que siempre estaba buscando nuevos amigos para patinar. Había un chico realmente amigable en el parque de patinaje que parecía muy motivado para hacer nuevos amigos y formar algo así como un grupo de patinaje. Estaba realmente motivado para obtener clips de patinaje y fotos para poner en redes sociales. Nos llevamos bien y era muy amigable, así que pensé, ¿por qué no hacer red con un nuevo amigo para patinar? Le di mi número y parecía perfectamente normal al principio. Me contactó unos días después y lo recogí y patinamos todo el tiempo. Seguía siendo completamente normal y genial, nada sospechoso ni extraño en absoluto. Lo dejé en su casa y todo estaba tranquilo. Un par de días después, mientras estaba en la escuela, me envió un mensaje de texto preguntando si quería patinar. Estaba ocupado y no respondí. Dentro de una hora, me envió varios mensajes diciendo algo como: ¿por qué no me respondes? ¿Qué hice? Lo siento. Esa noche, decidí invitarlo a patinar. Sé que suena realmente estúpido, pero pensé que tal vez, basándome en nuestra interacción anterior, estaba en algún tipo de espectro del autismo. Aunque parecía una decisión dudosa salir con él, todo el tiempo que pasamos juntos fue completamente normal. Era el mismo chico amigable y motivado. Sin embargo, después de dejarlo en su casa, las cosas empeoraron. Unos días después sucedió lo mismo. Donde me enviaba mensajes de texto, me ocupaba y se enfurecía porque no le respondía. Esta vez, sin embargo, no respondí en todo el día ni esa noche, y para hacerlo enojar aún más, me envió cientos de mensajes de texto durante la semana siguiente, pasando de ser extremadamente pegajoso, como se había visto antes, a completamente delirante. Nos conocimos cuando yo tenía 19 años, pero él me enviaba mensajes delirantes diciendo: «Recuerda cuando éramos niños y venías a mi casa y jugábamos, tú sin camisa y nosotros jugábamos». Sentí lástima por este chico. Sabía que era un buen tipo con un buen corazón,
pero parecía sufrir de una enfermedad mental grave. Solo deseaba que tuviera más personas en su vida que pudieran ayudarlo a controlar sus problemas. Más tarde, comenzó a llamarme una y otra vez. Tengo cientos de mensajes de voz de él y lo más espeluznante de los mensajes de voz es que todos eran silenciosos. Llamaba a mi teléfono y simplemente se quedaba allí en silencio, dejando mensajes de voz donde podía oírlo respirando o el ventilador de fondo. Esto continuó inicialmente durante unos meses. Pensé que había perdido mi número o se había olvidado de mí, pero luego, unos meses después de que todo esto se calmara, comenzó a llamar de nuevo, pero bajo un número desconocido, por lo que no pude bloquearlo. Esto ocurrió de vez en cuando durante aproximadamente un año. Hubo un incidente en el que alguien vino a la casa, pasó por nuestra puerta y vandalizó nuestro jardín frontal. No estamos seguros si fue él o no, pero después de eso instalamos cámaras. Eso fue lo peor que sucedió, principalmente llamó de vez en cuando durante un año. Hubo una instancia en la que usó el teléfono de su madre. Creo que era el teléfono de su madre porque el texto decía: «Esta es la mamá de Justin, solo quiere saber por qué no le hablas». Antes de que comenzara a llamar de nuevo con un número desconocido, respondí al texto preguntando si Justin estaba bien y diciendo que necesitaba ayuda. Luego él me envió un mensaje desde su teléfono diciendo: «No molestes a mi mamá». Esto se calmó después de hace un año. No estoy seguro de qué pasó con él, pero espero que haya recibido la ayuda que necesita y que esté bien.